Hola a todos, soy Antonio Alcarria, soy Product Manager en Boost Electronic, especialmente en las partes de EMC Shielding y Thermal Materials. Y hoy vamos a dar una pequeña introducción a Shielding, o lo que es Shielding, y cómo pensar el diseño cuando estás trabajando en un nuevo dispositivo, cómo pensar por adelantado en ciertos problemas de EMC que normalmente ocurren y cómo solucionarlos desde el principio. Esta es la agenda. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué es Shielding. Después vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos de Shielding. Después pasaremos con estos conceptos a aplicarlos a aperturas en Shielding. Aperturas significa cualquier tipo de agujero o puntos donde no está totalmente sellado nuestro dispositivo. Y finalmente vamos a ver soluciones de shielding que podemos aplicar para estos problemas, para evitarlos a la hora de hacer los test de compliance y demás. Bien, la primera pregunta es ¿qué significa electromagnetic shielding o shielding electromagnético? Básicamente es poner un shield o un escudo entre nuestro dispositivo o partes de nuestro dispositivo y señales que no son deseables para nosotros, que pueden interferir con nuestro dispositivo haciendo que no funcione bien o algo similar. Lo que hacemos básicamente es que este dispositivo podemos aislarlo de la influencia de dispositivos externos, que sean otros, o incluso si tenemos una parte de potencia en nuestro dispositivo, esta puede afectar una parte de radiofrecuencia. Entonces, normalmente se requiere el uso de una especie de shielding entre estas dos partes para aislarlas. ¿Qué puede ser una antena? Sabemos que las señales se transmiten y se reciben por antenas, que son al final, son superficies que son conductivas. ¿Qué es posible o qué puede comportarse como una antena en nuestro dispositivo o nuestro circuito? Pues básicamente cualquier parte que sea conductora, que significa que conduzca la electricidad, se puede convertir en una antena. La longitud y el tamaño de esta es la que va a determinar para qué frecuencia será una buena antena. Pero todo puede comportarse, todo que sea conductivo, eléctricamente conductivo, puede convertirse en una antena, desde cables hasta las pistas de una PCB o un heatsink o circuitos integrados. Incluso los pines de circuitos integrados pueden convertirse en microantenas para muy alta frecuencia. Esto, ahora, el objetivo que tiene esta presentación, sobre todo la primera parte de introducción, basics y aperturas, es dar a los diseñadores y a los ingenieros una herramienta para medir partes que pueden ser o para ver partes que pueden ser críticas para compatibilidad electromagnética o EMC en el dispositivo cuando se está desarrollando. Usando esta regla, que podemos llamarla rule of the thumb, podemos evitar muchos problemas y solucionar desde el principio de una manera mucho más económica futuros problemas que vamos a tener en cuanto a compatibilidad electromagnética. Lo primero que me gustaría que tuvierais en mente es esta fórmula, la relación entre la longitud de onda y la frecuencia, en relación con la velocidad. En este caso, la velocidad de ondas. Con esta relación, nosotros podemos saber, sabiendo una longitud de onda o la frecuencia de un ruido, podemos saber la distancia, que sería la longitud de onda, que está relacionada a esta frecuencia. ¿Por qué esto es importante? Veremos después cómo se puede aplicar esto al day-to-day en el diseño de un dispositivo. Aquí vemos algunos ejemplos, como por ejemplo para 8 megas vemos que la longitud de onda es de 37 metros y para una frecuencia de Wi-Fi normal la longitud de onda es de 12,5 centímetros. Si os fijáis, para los routers que tenéis en casa, en las oficinas y demás, normalmente las antenas suelen ser de 6 centímetros o sobre los 6 centímetros, o incluso algunas de 12, que son antenas óptimas para esta frecuencia. Esto nos da una pista de por qué esta fórmula es importante y cómo nos puede ayudar. La antena más básica que hay para campo eléctrico es un dipolo eléctrico.
Y el dipolo eléctrico que se considera perfecto o muy óptimo es un dipolo que tiene una longitud de la mitad de la longitud de onda. Por esto decía que para antenas de routers de Wi-Fi, normalmente, si hemos dicho la longitud de onda es 12,5 centímetros, suele ser la mitad. Es por esto. Se comportan como un dipolo eléctrico. Y este dipolo eléctrico es capaz de transmitir y recoger campos eléctricos. Esto no quiere decir lo que estamos diciendo, aunque toda superficie conductiva pueda ser una antena, no significa que sea una buena antena para cada frecuencia. Cada frecuencia va a tener una longitud o un tamaño que va a ser óptimo para transmitir o para recoger una señal a esa frecuencia. El más óptimo, como hemos dicho, es la mitad de la longitud de onda. Entonces, ¿cuándo podemos descartar una superficie conductiva como una antena para un ruido? Es decir, si nosotros estamos midiendo un ruido a 1 giga, ¿cuándo podemos descartar que una superficie o tamaños distintos de nuestro dispositivo ya no van a ser lo que está generando ese ruido o recogiéndolo? Una vez el tamaño de esta, llamémoslo antena, superficie conductiva, es menor a 1/20 la longitud de onda. Cuando es menor a 1/20 o alrededor de 1/20 la longitud de onda, consideramos que la antena es una muy mala antena. Entonces, el rango que tenemos que mirar para distintos ruidos que podemos generar o frecuencias críticas, si nuestro dispositivo está trabajando con convertidores DC-DC o AC-DC, es desde la mitad de la longitud de onda, relacionada con la frecuencia de ese convertidor, por ejemplo, hasta 1/20 de esa longitud de onda. Las superficies conductivas que estén en este rango pueden ser críticas para recoger esta señal o para transmitirla, creando ruido que nosotros no queremos en nuestro dispositivo. La segunda, hemos hablado de campo eléctrico con el dipolo eléctrico y ahora vamos a hablar de campo magnético. Un dipolo magnético o un loop, llamémoslo, básicamente es un loop, una elipse o un círculo que lo que hace es que básicamente radia campo magnético. Entonces, una superficie que sea conductiva, que tenga esta forma, una forma parecida a esta o redonda, se va a comportar como un dipolo magnético, que son capaces de crear campos magnéticos si una señal está pasando por ellos o recogerlos del ambiente. Bien, ahora vamos a hablar de la impedancia característica de onda. Esto puede ser importante porque así podemos saber cuándo o qué tipo de shielding podemos usar dependiendo si estamos en campo lejano o campo cercano. Veremos después en un gráfico con más atención. ¿Cómo se calcula la impedancia de una onda? Se calcula con la división entre campo eléctrico y campo magnético. Si dividimos ahora en campo cercano para un dipolo eléctrico y un dipolo magnético, podemos ver la diferencia entre estas dos ecuaciones. La impedancia W0 es la impedancia en el vacío y se calcula con la permeabilidad y la permitividad. Es un valor estable de alrededor de 377 ohmios. O sea que esto es una constante que se mantiene en ambas fórmulas. Después, básicamente, es la misma fórmula pero invertida. Recordamos que la R es la distancia desde donde se está midiendo el campo hasta la antena o la fuente. Desde una perspectiva de MC, todos los problemas que se dan podemos tomarlos como una de los dipolos elementales que hemos explicado, o el dipolo magnético o el dipolo eléctrico. Normalmente, todos los problemas se pueden catalogar en una de estas dos posiciones. Por ejemplo, cuando tenemos traces o pistas en una PCB que configuran un loop muy grande en la PCB, esto puede generar ruido magnético. Puede crear ruido en forma de campo magnético o recoger campo magnético del exterior que afecte la PCB y que no deje funcionar ciertos componentes. ¿Por qué decíamos que la impedancia era importante? Porque era un factor a tener en cuenta y bueno de saber. A la hora de aplicar un shielding o un escudamiento, digamos, es importante saber la impedancia con la que estamos tratando, más o menos, o el tipo de impedancia,
y el tipo de campo. Si es campo eléctrico, actuaremos de una manera y si es campo magnético, actuaremos de otra. ¿Por qué? Si vemos este gráfico, vemos que para campos eléctricos la impedancia en bajas frecuencias es muy alta. Aquí tenemos impedancia y aquí tenemos la intensidad y la frecuencia. ¿Qué tenemos aquí? Como decíamos, en bajas frecuencias el campo eléctrico es muy alto. Entonces, lo que queremos hacer, si nosotros queremos tener un buen shielding, es aplicar un shielding que tenga muy baja impedancia. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hacemos aquí es, al usar una Faraday cage, una jaula de Faraday o algo similar, o grounding, para redirigir esta señal a tierra. Entonces, lo que estamos aplicando es que ante una señal de muy alta impedancia, le aplicamos una impedancia muy baja que está conectada directamente a tierra. Prácticamente podríamos decir que es cero. Y de esa manera cancelamos el campo. Para campo magnético tenemos que aplicar lo contrario. Si tenemos para esta frecuencia, para bajas frecuencias, esto es campo cercano y esto es campo lejano, tenemos que aplicar un shielding que tenga una impedancia muy alta para que haga, digamos, como una pared o escudo ante esta señal. En la transición entre campo magnético, entre campo cercano y campo lejano, se produce alrededor de este punto, que puede ser calculado, esta es la distancia, con la longitud de onda entre 2 pi. Normalmente cuando solucionamos shielding es mucho más barato, o sea, cuando solucionamos problemas de EMC con shielding, es mucho más barato y efectivo hacerlo en el campo cercano. ¿Qué sabemos de un campo eléctrico a la hora de una perspectiva de EMC? Que pueden ser aislados o solucionados, puede ser digamos, puedes aplicar un shielding para solucionar ese problema de una manera muy fácil. Como hemos dicho, lo que hace es, como tiene una impedancia muy alta, es aplicar algo que tiene una impedancia muy baja. En este caso, nosotros tenemos esta figura, que es al fondo, al final es un dipolo eléctrico, tenemos una parte negativa y una parte positiva y tenemos una energía que va de un lado a otro. Lo que hacemos para solucionar, esto podría ser cualquier tipo de antena o apertura en nuestro dispositivo, lo que hacemos para solucionarlo es aplicar muy baja impedancia, lo que sería una conexión con una impedancia bajísima. Lo que decíamos de aplicar un grounding o un tipo de grounding. O lo que hacemos, por ejemplo, es si nosotros tenemos la caja de nuestro dispositivo y esta tiene una tapa o una apertura, en ese hueco que se crea entre la tapa y la caja, se produce esta discontinuidad. Lo que hacemos para evitar que eso se convierta en una antena es aplicar una buena conexión, por ejemplo, una disquete, que veremos después. Lo que queremos es que estas dos partes tengan una buena conexión y una impedancia cercana a cero. De esta manera reducimos el campo eléctrico a prácticamente cero. Para campo magnético es un poco más difícil, porque como decíamos antes, lo que tienes que hacer es aplicar una impedancia muy alta. Entonces, normalmente hay tres maneras de utilizar shielding en estos casos. Utilizamos materiales con una permeabilidad muy alta, explicaremos después lo que es la permeabilidad. Podemos usar el skin effect de materiales y en frecuencias, recordad que aquí estamos hablando todo el rato normalmente en campo cercano. Para frecuencias altas, muy altas, lo que usamos es la capacidad de reflexión o de absorción de distintos materiales. Si vamos otra vez a la gráfica de antes, tenemos aquí, esta es la distancia y la impedancia. Estamos proponiendo todas las soluciones aquí porque, como hemos dicho antes, es donde es más efectiva. Cuando utilizamos materiales, dependiendo de la aplicación, como en un campo estático de baja frecuencia, podemos aplicar un material de alta permeabilidad que lo que hace es actuar como de pared respecto a este material. ¿Cuándo puedes hacer o cómo puedes hacer que este aislamiento, que este shielding sea más efectivo? Subiendo la permeabilidad del material que estás usando, haciendo más gordo este material
o esta última opción es la relación entre el material que estás usando o el tamaño del shielding en relación al volumen donde lo estás aplicando. Algunos ejemplos de permeabilidad de materiales son estos. El que se suele utilizar es steel o metales para campos de muy baja frecuencia, campos estáticos. Después, para distintas frecuencias, veremos materiales especiales, que son los que se usan, y también aquí veremos la efectividad de usar estos materiales en aplicaciones como NFC, NFC, RFID y Wireless Power. Este es un gráfico que se llama un cálculo teórico de la atenuación que se puede conseguir con una hoja, una lámina de cobre o una lámina de aluminio, en términos de reflexión o de absorción del material. Como podemos ver aquí, para el cobre conseguimos altas reflexiones a bajas frecuencias y esto va bajando conforme subimos de frecuencia. Cuando para normalmente esto va relacionado con la mu' y la reflexión, y la absorción va relacionada con la mu2'. Esto lo veremos después. Más o menos los dos materiales tienen un comportamiento similar y es simplemente un cálculo teórico para que tengáis en cuenta cómo funcionan estos materiales a la hora de usarlos como shield. Normalmente cuando medimos la efectividad de un shielding o de un shield, el máximo que se puede conseguir es 120 dB. Esto es porque es el ground noise. A partir de aquí se considera que no se puede diferenciar entre el efecto de un material y el sonido y el ruido ambiente. No existe un escudo perfecto, un shield perfecto. ¿Por qué? Cuando nosotros diseñamos un dispositivo, lo más fácil sería coger y meterle una jaula de Faraday perfecta, completamente cerrada por todos lados, y esto nos aislaría este dispositivo perfectamente de influencias externas y también evitaría que nuestro dispositivo pueda interferir con otros dispositivos de fuera. Cuando nosotros hacemos el compliance test o vas a un laboratorio para pasar los test de certificación de EMT, de INC, normalmente hay dos tests. En uno se radia el dispositivo que está bajo prueba, en este caso el dispositivo que hayáis diseñado, se radia con energía desde fuera, con una antena. Y si lo que se evalúa aquí es si el dispositivo es capaz de seguir funcionando correctamente a pesar de este ruido que se le está inyectando. La segunda prueba es que se mide el ruido o la energía que libera al ambiente nuestro dispositivo. Se pone una mesa rotatoria y se mide en todas las direcciones la cantidad de energía que emite. Todo esto tiene que estar debajo de unos límites porque si no, no pasaremos estas certificaciones. Como decíamos entonces, lo más sencillo sería cerrar completamente el dispositivo, poner un shield, una jaula de Faraday perfecta, todo alrededor. Sería genial. ¿Cuál es el problema? Que entonces el dispositivo no nos sirve para nada. Nosotros necesitamos un dispositivo que pueda interactuar con otros dispositivos o con nosotros. Nosotros necesitamos poder ver una pantalla para una televisión, por ejemplo, un ordenador, la pantalla del ordenador, el teléfono. Necesitamos que tenga una pantalla donde podamos tocar, seleccionar botones, ver cosas, poder hacer llamadas. Esto implica una antena que conecte con el exterior. Todo esto implica que necesitamos hacer aperturas para poder hacer ese dispositivo que sea útil, que sirva para cosas. Por ejemplo, también puede ser el cargador de un portátil, el cargador de cualquier cosa, el enchufe de un ventilador. Al final, nuestro dispositivo es imposible que esté en una jaula de Faraday perfecta, porque entonces no sirve para nada. Tenemos que crear aperturas. ¿Qué pasa? Que las aperturas que nosotros creamos pueden crear problemas de MC. ¿Cómo se puede ver esto? Normalmente, lo que podemos hacer es equiparar o comparar las aperturas con la antena de la que hablamos al principio, el dipolo eléctrico. Toda apertura se puede comportar como un dipolo eléctrico. ¿Por qué? Porque tenemos una superficie metálica alrededor y un hueco en medio. Entonces, entre esta parte y esta parte, por ejemplo, se puede crear una transferencia de energía que lo que hace es que puede radiar energía o puede recoger energía. ¿Por qué? Porque
hay una distancia que va a ser crítica y que va a actuar de buena antena para ciertas frecuencias. ¿Cuál es esta distancia? Es la distancia máxima de esa apertura. En este caso sería el diámetro de este cuadrado y aquí la longitud de este slot o de este hueco. Entonces, esto se puede usar con la fórmula que decíamos antes y con la forma básica de un dipolo eléctrico de lambda medios, de la longitud de onda dividido por 2, podemos calcular hasta la longitud de onda dividido por 20, qué aperturas pueden ser críticas para distintas frecuencias. Como decíamos, una apertura que tenga una distancia L, que es esta medida, o esta, que sea igual a lambda medios, se comporta igual que un dipolo eléctrico. ¿Cómo podemos solucionar esto? La primera manera sería dividir esta gran apertura en aperturas más pequeñas, pero aún así esto sigue sin ser igual de efectivo que si estuviera completamente cerrado. ¿Cómo se puede calcular esto? Si nosotros tenemos una matriz como esta de aperturas, con este valor y este valor, que n es el número de agujeros y L es el tamaño máximo de este agujero, y esta fórmula, podemos calcular la atenuación que se consigue con aperturas. Esta tabla os lo hace mucho más sencillo, porque aquí, en la tabla de la izquierda, vemos la longitud máxima para conseguir un mínimo de 20 dB de atenuación. 20 dB de atenuación se considera un shielding bueno para un dispositivo, para la caja o la envoltura de un dispositivo. Entonces, para distintas frecuencias, tenemos aquí la longitud máxima de aperturas que tú puedes tener en tu dispositivo para que no te cause problemas. Podemos decir que este 20 dB te asegura solucionar la mayoría de los problemas. Después habría que ir caso a caso, obviamente. Aquí en la derecha vemos cómo aumentando el número de estos agujeros, recordemos que estos agujeros son de una longitud X, cómo al aumentar el número de estos agujeros vamos empeorando la atenuación que se consigue. Ahora vamos a pasar, hemos hablado de los problemas que se generan mayormente por aperturas o partes que se comportan como antenas. Ahora vamos a pasar a cómo solucionar estos problemas y los distintos materiales que nosotros podemos usar. Esto es un overview de distintos materiales que nosotros ofrecemos. Hay algunos más que no estaban aún actualizados en este dibujo, pero básicamente estos son. Podéis ver que tenemos, estos materiales son especiales para interactuar con campos magnéticos, que veremos después. Esto es una jaula de Faraday, en definitiva. Estos son conectores para tierra, para lo que decíamos de reducir la impedancia al máximo posible. Gaskets, que son para solucionar problemas en aperturas, en cierres o partes que van encajadas unas en otras en el dispositivo. Al final, el objetivo es el mismo que con el otro tipo de grounding, de reducir esta conexión, la impedancia de esta conexión al máximo posible. Partes para cables y demás. Casing joints sería lo que decíamos de partes que van encajadas, por ejemplo, atornilladas en cualquier dispositivo, como por ejemplo podría ser la parte de atrás de un ordenador o cosas así. Entonces, en cualquier tipo de discontinuidades en nuestra caja, como esta, se crea una apertura y esta apertura, como hemos dicho, se puede comportar como un dipolo electromagnético. ¿Cómo lo solucionas? Si coges una gasket y la pones en este hueco, la aplicas en este hueco, cuando nosotros comprimimos o montamos el dispositivo y demás, esta gasket lo que hace es asegurar una buena conexión entre estas dos partes. Entonces reducimos la impedancia de esta conexión a prácticamente cero y el campo eléctrico desaparece. Normalmente hay dos tipos de gaskets, estas son las más típicas, hay más, pero está la Conductive Fabric Gasket, que es la típica, que es una esponja que va alrededor con una superficie que es conductora. Luego tenemos la Spring Coated Gaskets,
que son metálicas, que es una especie de contact finger, pero continuo. Esto se suele utilizar, si lo habéis visto en cámaras anecoicas, en las puertas, para asegurar que cuando cerramos la puerta, la conexión entre la puerta y el resto de la cámara es completamente perfecta. Como decíamos, esto es una de las cascas más normales que hay. Este es la foam, la esponjita que hay en el interior, recubierta de un fabric que está hecho de níquel cobre. Este fabric es conductor y lo que hace es conectar lo que toque o la parte de nuestro dispositivo que toque con la parte de arriba con la parte de abajo. De esta manera lo que hacemos es reducir la impedancia de esa conexión. Dependiendo de cómo estas dos partes encajen o sean colocadas en el montaje final, hay un tipo de gaskets u otras. Esto de aquí abajo es un adhesivo que se utiliza en las gaskets más estándar para el placing de esta gasket, para hacerlo más sencillo. Simplemente se pega en una de las superficies y cuando ponemos las dos partes juntas, hacen contacto. Es importante saber que cuando ponemos distintos materiales juntos, tenemos que saber sobre su compatibilidad galvánica. ¿Por qué? Porque queremos evitar problemas de corrosión a la larga. Bajo diferentes circunstancias o circunstancias específicas de humedad y demás, se puede producir que si usas materiales que son muy distintos galvánicamente hablando, se cree corrosión. ¿Cómo evitar esto? Pues es muy fácil. Una tabla como esta, normalmente si nuestro dispositivo, el housing o parte de nuestro housing es de aluminio, lo que tenemos que utilizar son gaskets que tengan el recubrimiento de aluminio porque es mucho más efectivo. Si es de cobre, normalmente se puede encontrar un machín para casi todas los materiales. La otra que decíamos, la de Spring Contacts, son básicamente hechas de berilio cobre o acero inoxidable. Y esta es la aplicación que decíamos. Esta es la cámara anecoica que tenemos para pruebas en nuestra sede central. Y lo que asegura es la conexión entre esta puerta y el resto de la cámara anecoica. Básicamente, cuando se comprimen, se expanden y al descomprimirse vuelven a su forma original. Normalmente estas se pueden fijar con tornillos, también se pueden fijar con pegamento o adhesivo. Otro tipo de gasket que está en auge ahora son las elastomer gaskets. ¿Por qué está en auge? Porque últimamente hay un incremento de dispositivos que son waterproof. Cuando necesitamos dispositivos waterproof, cualquier tipo de aperturas son críticas para esta aplicación. Entonces necesitamos utilizar este tipo de gaskets. Estas gaskets se meten en slots o huequecitos en estas aperturas y cuando se comprimen o se ponen juntas con tornillos o demás, se unen, ayudan a alcanzar un grado de protección de IP68. Están hechas, son conductivas porque tienen con el plástico, no plástico, la goma de la que están hechas, tienen embebidas partículas conductivas. Para cables, ¿por qué es importante usar shielding en cables y, digamos, terminarlos o sujetarlos al final de una manera correcta? Para evitar el efecto que se llama pigtail effect, que sería cuando hacemos este tipo de conexiones. Cuando hacemos este tipo de conexiones, para bajas frecuencias pueden funcionar, pero muchas veces, esto lo he visto en muchos clientes, muchos diseñadores, se dan problemas, ya que conforme empezamos a subir en frecuencia o aparecen frecuencias de señales externas, esto se puede comportar como un inductor, empieza a tener más inductancia. Cuando empieza a subir la inductancia de esto, está convirtiendo todo el cable en una antena, tanto para radiar como para emitir. Tanto este tipo de conexión como sería lo mismo. Esto se llama pigtail connection. ¿Cómo podemos solucionar esto o evitarlo? Usando conexiones que crean un contacto de 360 grados con el shielding del cable. No hace falta poner 5 como aparecen en esta foto, pero con uno lo que conseguimos es tener contacto por todos los lados con este shielding y reducimos la inductancia que se crea cuando empezamos a subir en frecuencia. En cables planos, normalmente se puede utilizar como shielding la conductive textile, esta cinta conductiva, que esta está hecha del mismo tipo de material que las gaskets. Esta sería de aluminio y de cobre.
Esto se suele utilizar mucho también para el laboratorio, para hacer groundings y demás. Otra cosa que se puede utilizar en flat cables, cables planos, es absorber sheets o materiales absorbentes, que veremos después. En board level shielding, cuando vamos a shielding en las placas, normalmente lo más sencillo es usar jaulers de Faraday. Jaulers de Faraday son estas shielding cabinets que llamamos, y lo que hacen es aportar un efecto de jaula de Faraday sobre una parte de nuestro dispositivo que pueda ser muy sensible o que genere ruido. Se utiliza en ambos casos. Lo que se hace es que esto se conecta al plano de tierra y aísla totalmente este dispositivo contra otros dispositivos, otras partes de integrados y demás de nuestra PCB o señales externas. Esto se puede utilizar cuando este integrado es muy ruidoso o cuando es muy sensible, porque no queremos que le afecten otras cosas. Se utiliza mucho este tipo de cables, por ejemplo, también en radiofrecuencia para las stages de matching de la antena. Son partes muy sensibles porque nosotros calculamos un condensador y unos inductores específicos para que la antena emita cierta frecuencia. Si hay una señal o algún ruido que afecte estos valores, que hemos calculado nosotros, que hemos diseñado nosotros, la frecuencia a la que emite la antena o recibe la antena cambia. ¿Esto qué pasa? Que es lo que más queremos evitar, porque nosotros queremos tener una antena efectiva. Por eso se usan este tipo de jaulas de Faraday sobre estos componentes para así aislarlos completamente de una manera electromagnética. Normalmente vienen en una pieza o dos piezas. La diferencia de unos y otros, o por qué se utilizan unos y otros, es dos piezas se utilizan cuando después del proceso de soldado se quiere ver que los componentes internos, se quiere hacer una revisión óptica de si los componentes internos se han soldado bien o no. Y la solución de una pieza es más económica, pero no permite hacer una inspección interna. Otra solución es el uso de clips SMT, que se pueden poner alrededor con el footprint de los clips de la manera que se quiera y después se pueden combinar con los tipos de cables que son de una pieza para ponerlos encima. Estos tipos de cables se pueden customizar de 1000 maneras. Se pueden hacer compartimentos internos, esto lo veremos mucho, por ejemplo, en teléfonos móviles. Se hacen compartimentos internos para separar, por ejemplo, lo que decíamos de los amplificadores, por ejemplo, de sonido, los matching de antenas de otras partes que pueden afectarlo y demás. Este componente es muy útil sobre todo para el prototipado y para laboratorios. Con esta plancha o esta hoja lo que puedes hacer es tus propias cabinets. Entonces puedes comprobar en el laboratorio cuando estás haciendo los prototipos si poniendo aquí esta cabinet soluciona ese problema y demás. Simplemente es una hoja de níquel silver con un patrón con el que tú puedes cortar y hacerlo en la forma que tú necesites. Se puede combinar también con los clips SMT, si lo quieres soldar de esa manera, o se puede soldar directamente todo alrededor de este perfil. Ahora pasamos a estos materiales que decíamos un poco más especiales. Estos materiales son hojas que son capaces de interactuar con el campo magnético. Esta, por ejemplo, que es una FAS, Flexible Absorber Sheet, es capaz, es un material que está hecho de una goma con partículas embebidas de hierro. Estas partículas se consigue variar la permeabilidad de este material jugando con la orientación de estas partículas y la densidad. Ejemplos de utilización, pues por ejemplo, tenemos aquí dos PCBs juntas y tenemos una fuente de ruido que puede ser cualquier tipo de inductor o cualquier tipo de convertidor. Nosotros no podemos conectar esto a tierra y para así solucionar el problema porque necesitamos que ese inductor tenga ese valor de inductancia, lo que implica que va a crear un campo electromagnético. Entonces, lo que podemos hacer es simplemente poner una de estas hojas encima y contener ese ruido para que no afecte otras partes. También dentro de un dispositivo, si tenemos un circuito que es ruidoso y nosotros ponemos una de estas hojas dentro del housing, lo que hacemos es que esta hoja va a empezar a reducir el ruido. Cada vez que este ruido va rebotando dentro de la caja o del housing de nuestro dispositivo, es reducido por este tipo de hojas. La permeabilidad, que decíamos antes, es un valor muy importante. Es un valor intrínseco de un material
que no cambia con las dimensiones de ese material y nos indica cuándo el material se está comportando reflejando el campo electromagnético y cuándo está absorbiéndolo y convirtiéndolo en pérdidas. ¿Por qué esto es importante? Porque dependiendo de nuestra aplicación, nosotros vamos a querer reflejar o absorber el campo magnético. Cuando reflejamos, también hacemos o provocamos un efecto de shielding. Pero podemos utilizar, por ejemplo, materiales que tienen una reflexión a ciertas frecuencias para mejorar sistemas como de wireless power, de carga inalámbrica, o NFC RFID para sistemas de identificación, de pago con tarjetas y demás. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una comparación entre distintos materiales y las permeabilidades. Vemos, por ejemplo, este que tiene una permeabilidad muy prima, muy alta a baja frecuencia, lo que implica que es muy bueno para utilizarlo en sistemas de wireless power o NFC RFID. Y otros materiales, por ejemplo, aquí vemos la absorción de distintos materiales en comparación a frecuencias. Entonces, normalmente lo que un diseñador hace es mirar las tablas de permeabilidad de estos materiales para ver cuál es el que mejor se adapta a la situación que tiene, ya sea para resolver problemas de ruido o para mejorar sistemas de comunicación. Estas son algunas medidas que nosotros tenemos. Podéis ver algunas más en nuestro módulo de Red Expert. Esto se ha medido con una microstrip line y poniendo el material encima. De esta manera vemos cuál es la absorción que este material tiene en esa microstrip line. Una aplicación directa en un diseño real puede ser cuando nosotros tenemos pistas en una PCB que pueden provocar ruido, podemos ponerlo directamente encima y lo que hace es absorber ese ruido limpiando la señal. Estos son los resultados que hay para distintos tipos de materiales con el mismo grosor. Como podemos ver, hasta en frecuencias alrededor de los 3 GHz tenemos 50 dB de atenuación. Ahora tenemos una tabla con el mismo tipo de medida, pero en este caso es el mismo material con distintos grosores. ¿Qué es lo que estamos haciendo al aumentar el grosor? Estamos llevándonos el pico de atenuación a frecuencias más bajas, conforme aumentamos el grosor, pero esto, conforme aumentamos este grosor al mismo tiempo, limitamos las capacidades de atenuación de este material para frecuencias más altas. Entonces, si necesitamos hacer shielding en frecuencias muy altas, es mejor utilizar materiales más finos. Y si necesitamos más atenuación o en frecuencias más bajas, simplemente aumentar el grosor de este material. Este es otro tipo de materiales que es relacionado con el anterior. En este caso, en vez de ser una goma con partículas embebidas, es una ferrita, una sintered ferrite sheet, que se hace de la misma manera parecida a las ferritas de cable, pero en este caso en plano. ¿Qué es lo bueno de este material? Se hacen flexibles, son no tan flexibles como las otras, porque este es un material más rígido, entonces lo que se hace es hacer microcortes alrededor, a lo largo de la hoja para que se pueda doblar un poco. Y este material se suele ser utilizado para reflexión, para lo que decíamos, sistemas de NFC, RFID y wireless power. ¿Cómo utilizamos esto? ¿O cómo relacionamos eso con la permeabilidad? Como decíamos antes, si nosotros tenemos un sistema de wireless power, por ejemplo, que funciona a 150 kHz, necesitamos que el material que vamos a usar de este tipo de ferrita, tenga una mu' o reflexión muy alta, teniendo una mu2' o absorción muy baja. ¿Por qué queremos poca absorción? Porque nosotros no queremos que este material nos cause pérdidas a la antena. Queremos que mejore el comportamiento de la antena. Entonces, teniendo reflexión, lo que hace es redirigir la parte del campo electromagnético que se estaba perdiendo antes, pues estaba yendo debajo de la antena. Lo mismo para frecuencia de 13,56, que es la frecuencia de utilización de NFC y RFID. Entonces, si lo vemos aquí, nosotros tenemos esta antena que es la transmisora y esta antena que es la receptora. Esta antena emisora está transmitiendo este campo electromagnético. Hay parte de este campo que se está desperdiciando porque está yendo en la dirección que nosotros no tenemos la antena. Entonces podemos redirigirlo con este tipo de material. Otra ventaja adicional es que nosotros, si tenemos cualquier tipo de housing o superficie conductora cercana, esta superficie está absorbiendo este campo electromagnético y debido a las eddy currents o corrientes de Foucault que se crean en la superficie de este material conductivo, se crea un campo electromagnético contrario. Lo que causa es que se provoca un shift
en la frecuencia de comunicación de esta antena. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos una antena receptora que está esperando una comunicación a cierta frecuencia, pero debido al efecto de este material conductivo, esa frecuencia de la transmisora se está moviendo a frecuencias más altas, lo que hace que la antena receptora no reciba señal o reciba una señal mucho más baja. Cuando nosotros ponemos este tipo de materiales en el medio, aparte de que mejoramos la comunicación porque estamos incrementando la inductancia de esta antena, redirigiendo el campo electromagnético hacia arriba, recuperamos el frequency shift que se había provocado por este material conductivo. Ese salto en frecuencia a frecuencias más altas lo volvemos a recuperar a la frecuencia original de comunicación para solucionar este tipo de problemas. Esto puede pasar, por ejemplo, en móviles con las baterías. La batería puede causar que la antena NFC o la de carga del móvil, la batería puede absorber parte de esta energía, o también afectando la vida de la batería. Es un problema que es muy común. Aquí tenemos una simulación en un sistema de wireless power sin ferritas y con ferritas. Aquí vemos que sin ferritas está la antena transmisora, se crea un campo electromagnético alrededor de ella que es igual, es simétrico. Entonces, todo este campo se está desperdiciando y no se está concentrando en la antena receptora, que sería lo óptimo para nosotros. Cuando nosotros ponemos debajo de la antena transmisora una ferrita, esta ferrita está redirigiendo el campo hacia arriba. Y este campo que está redirigiendo hacia arriba está siendo recibido por la antena receptora. A la vez estamos protegiendo toda esta zona de influencias que no queremos, como la que decíamos antes, de un material conductivo que puede ser el housing, una batería o incluso el plano de tierra de una PCB. Otro problema que se genera muy comúnmente es cuando nosotros usamos un heatsink y lo ponemos encima de un integrado porque este integrado se calienta. Este heatsink se puede comportar como una antena. ¿Por qué? Porque se produce una diferencia tenemos una superficie conductiva aquí y una superficie conductiva normalmente debajo. Entonces, entre estos dos se puede comportar como un dipolo, una antena, un dipolo eléctrico, y se crean condensadores, se crean aquí efectos parasíticos entre estos dos componentes que pueden generar ruido. ¿Qué se puede hacer para solucionarlo? Tenemos este tipo de material, que es una combinación del primer material que vimos, que era de goma, la FAS, Flexible Absorber Sheet, con un material térmico. Entonces, lo que hace es que este material tiene propiedades térmicas para transmitir el calor desde el integrado hacia el heatsink y al mismo tiempo tiene propiedades electromagnéticas, que lo que hace es absorber parte del ruido que pueda generar tanto el heatsink como la PCB, el plano de la PCB o el integrado. Entonces, solucionamos este problema que se puede crear con el heatsink y al mismo tiempo tenemos una transferencia de calor para que sea liberado al aire. Este material, básicamente, el comportamiento en cuanto térmico es el mismo que este tipo de materiales, típicos gap filler que se suelen utilizar en estas ocasiones. Como por ejemplo, tenemos aquí un housing que está cercano de un integrado y queremos disipar este calor, se usa un gap filler en este hueco que queda en medio. Entonces, una solución híbrida también sería el uso de este gap filler dentro de una cabinet. Si usamos este gap filler dentro de una cabinet, estamos rellenando este espacio que se crea entre el integrado y la cabinet, mejorando el flujo de calor y la disipación del calor, y al mismo tiempo la cabinet está aportando ese efecto de Faraday, de jaula de Faraday, para aislar o prevenir cualquier tipo de ruido. Vamos ahora a tipos de conexiones que se utilizan para grounding o conexiones de muy baja impedancia, como serían los contact springs o contact fingers. Este tipo de conectores o de piezas de sealing se utilizan para crear conexiones de muy baja impedancia. Cuando creamos conexiones de muy baja impedancia, reducimos la capacidad de que se creen ruidos en señales o cosas así. Normalmente, cuando se aplica para grounding entre dos PCB, por ejemplo, como sería en esta foto de la derecha, se suelen distribuir alrededor de la PCB para tener otra vez una conexión lo más parecido a una de 360 grados, todo alrededor.
Este suele estar hecho como estándar en fósforo bronce, pero luego hay distintos más, como por ejemplo este que está hecho de níquel, con recubrimiento de níquel, y tiene un sistema de sobrecompresión para que no pueda ser comprimido más allá de un límite y no pueda ser deformado. Estos materiales, aparte de para grounding, se usan también, por ejemplo, para la conexión en circuitos de radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque tienen una impedancia muy baja. Significa que si, por ejemplo, nosotros queremos conectar aquí una antena, podemos utilizar este tipo de contact fingers, este tipo de shielding, para conectar la antena, porque al tener una impedancia muy baja, no va a afectar la impedancia de la antena ni el matching que nosotros hayamos hecho. Hay distintas formas, como hemos visto antes también, aquí, dependiendo de si el tipo de conexión es horizontal o vertical y dependiendo de la fuerza o la distancia de la conexión que queremos hacer. Una combinación entre gaskets que hemos visto al principio y este tipo de componentes, los contact fingers, sería este material. Este material se puede utilizar en las mismas aplicaciones que los contact fingers, pero está hecho de la misma manera que una gasket. ¿Cuál es la diferencia? Que el material que lo recubre se puede soldar en el horno y está cortado en piezas muy pequeñas de un tamaño parecido a estos contact fingers. Es una solución un poco más económica, pero la resistencia o la impedancia no es tan, el valor de impedancia no es tan bueno como el de estos componentes. Finalmente, para grounding más usual, se suele utilizar, como decíamos antes, en laboratorio, las tapes, las cintas, tanto de cobre como de aluminio, y también se puede utilizar en un producto comercial, se hace muchas veces, para partes del housing, cubrirlas o cosas así. Y se suele utilizar también para PCBs, spacers en combinación con grounding strips. Estos grounding strips son cables trenzados para evitar el pigtail effect que decíamos antes, lo que significa que aguantan hasta más altas frecuencias que un cable normal y se utiliza, por ejemplo, en fases de potencia y demás del dispositivo. Pues con esto ya estaría todo y si tenéis alguna pregunta, espero que os haya gustado la presentación.